Y es un tema selecto que nosotros decimos que no tiene nada que ver con coaching, pero tiene todo que ver con coaching. Y bueno, pues recordemos que en 1937 Disney lanza su primera película, que fue Blancanieves. Fue un éxito rotundo, un éxito comercial en todos los sentidos. Catapultó a Disney al éxito que había luchado durante muchísimos años. Quien conozca un poquito de su biografía, pues sabrá que Blancanieves lo llevó a esos niveles. Luego, en el siguiente par de años, en 1940, a principios, se lanza Pinocho. También tiene muy buenos resultados, no tanto como Blancanieves, pero los resultados son muy buenos para los estudios Disney. Y después lanzan una megaproducción, pero así le ponen toda la carne al asador con la película de fantasía, la cual termina siendo un rotundo fracaso. En ese momento Disney queda al borde de la quiebra debido a la gran inversión que hizo en esta película de fantasía. No tuvo la respuesta comercial que esperaban y fue desastroso. Y entonces decidieron qué podían hacer para recuperarse, y ahí es donde llega Dumbo. Entonces, desde su nacimiento, la película de Dumbo trae como un mensaje de recuperar la confianza que se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Porque Disney le apostó a una película musical que desafortunadamente para ellos los puso al borde de quebrar y de extinguirse. Probablemente Disney no existiría si Dumbo no hubiera sido esta producción que entró posteriormente y que vino a rescatar a los estudios, y Disney pudo salir adelante. Entonces, de esta manera es como hay un contexto en ese sentido. Y bueno, el día de hoy queremos enfocarnos particularmente en la pluma mágica de Dumbo, un concepto que a nivel de psicología ha dado mucho de qué hablar, que ha permitido comprender el comportamiento humano, y particularmente hoy lo queremos enfocar hacia nuestros hijos. Pero déjame decirte que sin querer queriendo vamos a tener que tocar el tema de nosotros los adultos, porque también nosotros seguimos utilizando, manejando la pluma de Dumbo, y a veces no de manera tan eficiente como quisiéramos. Entonces vamos a ver una partecita nuevamente de lo que es esta eh, sección particular de la pluma de Dumbo en una de las escenas más representativas. Nada más voy a dejar de grabar aquí porque si no luego nos van a suspender el video. Entonces continuamos con nuestra grabación. Y bueno, pues lo que podemos ver en esta escena de esta película es los niños cuando nacen, los niños cuando llegan a este mundo. De forma natural son conscientes de sus talentos, de sus habilidades, y los ponen en práctica. Y muchas veces somos los adultos los que con nuestro comportamiento, con la educación, con los modelos de familia y de las escuelas y otros medios, vamos inhibiendo, vamos haciendo que no puedan tener esa expresión de sus talentos. Los niños de manera natural los viven. En esta película de Dumbo, él llega y él no se da cuenta que es diferente hasta que los demás empiezan a burlarse de él porque tiene las orejas muy grandes, tiene unas orejas desproporcionadas, pero en un inicio Dumbo es un bebé feliz, él es un bebé que disfruta de la vida, y es la respuesta de los demás la que hace que él se dé cuenta que es diferente, y eso que finalmente puede convertirse en un talento, en una habilidad. Los demás se burlan de él y entonces pues él cree que está mal, cree que hay algo que no funciona, y lo mismo pues va sucediendo sin querer con nuestros hijos. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y bueno, en ese sentido vamos a ir profundizando y vamos a ver, hay tres principales interpretaciones de la película. Generalmente hay dos, nosotros hemos incluido una tercera, y la palabra Dumbo, por cierto, quiero recordar que en inglés significa tonto. Entonces la película Dumbo pues es una forma de expresar cuando alguien
se está dirigiendo a otro por una cuestión de que es torpe, de que es tonto. Las dos principales interpretaciones que se han dado a la película, la primera es de que no se necesita la pluma mágica para poder volar. Esa es la primera y la más importante, la más significativa. Tú no necesitas una pluma, confía en ti, utiliza tus talentos, tus habilidades, aviéntate, arrójate, sé valiente y vas a ver que si te avientas al precipicio, lo vas a lograr y lo vas a poder hacer. Existe también una segunda interpretación que es más completa, que no siempre se hace la referencia, yo ya la hice, pero puedes convertir una diferencia en algo maravilloso. Puedes convertir algo que los demás se burlen, que algo de los demás no hablen bien de ello, pero lo podemos convertir en algo extraordinario y maravilloso. Y nosotros hemos querido, como INASEC, como Coaching Kids, también incorporar una tercera interpretación que no es tan común y casi nunca se habla de ella cuando vemos esta película y la referenciamos. Y es que tú también puedes crear una pluma para volar más alto. Es un tema de coaching y es una técnica particularmente que llamamos anclaje. Cuando nosotros creamos un ancla, entonces es una herramienta que permite que podamos desarrollar confianza y lograr mejores y mayores resultados. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a explorar cada una de ellas para poder comprender cómo poder hacerlo. La primera de ellas es, no se necesita la pluma mágica para volar. Esta interpretación lo que nos dice es que en el fondo, esta pluma es fuente de confianza y seguridad. Es decir, los niños cuando empezamos a irnos desarrollando, vamos a ser un poquito empáticos. Recuerda cuando tú tenías probablemente 2, 3, 4 años, empezamos a encontrarnos con un mundo pues muy retador, donde hay muchas cosas por descubrir, cosas que podemos hacer, muchas que no podemos hacer, y entonces empezamos a desconfiar de nuestras propias habilidades, de lo que nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello. Y entonces los niños de manera natural, no sé si tú has observado en ti, en tus hijos, que de repente el niño, cuando es pequeño, en los primeros años, de repente se agarra de algo, por ejemplo, de una cobijita que tiene el olor al niño, que no la suelta durante todo el día. La trae para un lado, la trae para el otro, o un muñeco, que bueno, pues el muñeco ya sabes, ¿no? Está súper mugroso porque el niño no lo suelta, duerme con él, van a un restaurante, van de vacaciones y lo quiere llevar con él. Y entonces, no sé, me gustaría si aquí en el chat pudieran ponerme si alguno de tus hijos hizo esto de tener esta cobijita, luego la bautizan, le ponen nombre, mi tité o al juguete le ponen un nombre y tiene su nombre, o sea, lo identifica y para el niño es su pluma mágica, es su fuente de confianza. Lo quiere llevar para todos lados. Entonces, pues me gustaría, para ir viendo en ese sentido, nos pueden compartir si alguien lo ha vivido y nos dice aquí, sí, mis dos hijos tuvieron ese objeto, sí, tiene un peluche favorito, gracias a Dios mi hija no, pero sí es muy apegada a mí. Nosotros, de alguna manera, por supuesto que somos esa enorme y maravillosa pluma mágica para nuestros hijos, indudablemente. Y en ese sentido es que podemos ver cómo, a ver, permítanme un segundo nada más para silenciar, porque creo que por ahí se abrió un micrófono. Listo. Entonces, efectivamente, sí, sí, una cobija, un muñeco, un juguete, nos dice Lupita. En el caso de Silvia, no. Tengo 3 hijos y los 2 más chicos sí lo hicieron. También Jorge Guzmán nos dice, sí, mi hijo tuvo una almohada. Mi hijo no, una cobijita y un peluche, no. Y bueno, pues podemos ver que sí, incluso por ejemplo Marbella, interesante, nos dice que su hija de 14 años aún conserva, su hijo aún conserva un peluche, se llama Cebrita. Y bueno, pues todo esto va sucediendo. Es esa pluma mágica que los niños muchas veces podemos estar pues utilizando, requiriendo. Esta pluma mágica también la podemos ver en otras formas
que tiene una parte práctica, una parte útil. Por ejemplo, las llantitas entrenadoras para la bicicleta, pues pueden cumplir esa función de apoyo para poder generar la confianza de poder andar en bicicleta. Entonces, mientras, pues son esas llantitas entrenadoras que mantienen la bicicleta en orden, o también los flotadores para poder entrar a nadar. Entonces, esta primera parte creo que pues la hemos vivido en los niños. También recordar, ahorita nos lo mencionaba alguna de las mamás, nosotros de alguna manera, para nuestros hijos, de forma natural, pues somos como esa pluma que les damos esa confianza. Es obvio, es evidente ese vínculo tan poderoso. De hecho, el niño cuando nace, en los primeros meses, no sabe que su mamá y él están separados, cree que que son uno mismo, y por eso el niño orbita alrededor de la mamá. Bueno, esta es la primera interpretación. Vamos a profundizar un poquito más adelante en ella, pero vamos a ver ahora de lo que se trata la segunda interpretación de esta parte de Dumbo. Puedes convertir una diferencia en algo maravilloso. Y por ejemplo, aquí la pluma mágica representa la oportunidad de descubrir y aprovechar tus talentos. Aquí podemos encontrar un tesoro para nuestros hijos cuando el niño de repente requiere que si no va un amiguito, él no quiere ir al campamento, que si no va su primo al kinder, él no quiere ir porque le da miedo y el primo cumple las funciones de la pluma mágica. Y entonces, en ese sentido, la pluma mágica es la oportunidad, es la puerta de entrada, la llave de acceso a un tesoro que es encontrar y convertir algo que es una diferencia, convertirla en una ventaja, como fue el caso de Dumbo, donde sus orejas tan grandes que todos lo ven como si fuera una diferencia y se burlan de él, en realidad Dumbo logra convertirla, gracias a Timothy, en una ventaja. Timothy es este ratoncito que lo puede hacer de esa manera. También podemos ver que se puede convertir una debilidad en una fortaleza. Toda fortaleza es una debilidad en potencia. Repito, toda debilidad que tengamos en realidad es una habilidad no desarrollada. Una debilidad es una habilidad que potencialmente puede ser desarrollada. Y entonces, ahí donde encontremos que el niño tiene una pluma mágica, más que decir cómo quitársela, es cómo el niño lo puede convertir en una fortaleza. Ese sería un enfoque muy interesante. Y por otro lado, cómo una deficiencia, algo que aparentemente no lo hace eficiente, el niño lo puede convertir en una fortaleza. Y en ese sentido, nosotros como papás tenemos, como en el ratoncito, Timothy, la oportunidad de ayudarle a nuestro hijo a convertir esa diferencia en una ventaja. Y en ese sentido, quiero platicarles, compartirles el día de hoy una experiencia personal y cómo ejemplifica perfectamente esta parte. Yo tenía alrededor de unos 11 o 12 años, estaba, no creo que serían unos 10, 11 años, estaba en tercero o cuarto de primaria y yo iba un año adelante de mi generación. Y entonces, de repente, hubo un ejercicio donde la clase de inglés, en el cuaderno de trabajo, decía, print the blackboard in black. Es decir, pinta el pizarrón en negro. Y el dibujo era un pizarrón. Y entonces me acuerdo que yo llené toda mi plana y particularmente esa que decía, pinta el pizarrón de negro, la maestra me la puso mal. Mi maestra Dimna, que por cierto recuerdo con mucho cariño. Y entonces la maestra me la pone mal. Y entonces cuando yo veo, yo voy y le digo, maestra, ¿por qué me la puso mal? Y entonces me dijo, a ver, dime qué dice. Print the blackboard in black. Y entonces me dijo ella, pues por eso. Entonces le dije, pues por eso, ¿por qué me la puso mal? Me dijo, pues a ver, repíteme. Ya se la repetí. Y me dijo, es que, ¿en qué color la pintaste? En negro. Entonces la maestra se quedó como un poco extrañada y me dijo, a ver, ve a tu escritorio y tráeme el color con el que lo coloreaste, tráeme tus colores. Entonces le llevé los colores y la maestra observó que no tenía el negro, se me había extraviado. Y entonces me dijo, ¿qué color lo ves? Y le dije, negro.
Entonces le dije, bueno, quedó así como un negro medio descolorido. Ah, me dijo, es que no es negro, es verde seco. Y yo así, ¿cómo? ¿Cómo que no es negro? Entonces me dijo, mañana voy a traer un libro y te voy a hacer una prueba. Y me trajo unos dibujos donde vienen muchas bolitas de colores y me dijo, ¿qué letra está aquí? No, pues yo no vi ninguna letra. ¿Qué número está en este otro? No, pues tampoco. En pocas palabras, me doy cuenta, gracias a mi maestra, que soy daltónico. Y entonces la maestra me dice, pues fíjate que eres daltónico, hay muchas cosas que no vas a poder hacer en tu vida. Por ejemplo, no vas a poder ser piloto aviador, no vas a poder ser ingeniero electrónico, porque los transistores en aquel tiempo tenían banditas de colores, los pilotos tienen instrumentos con colores muy pequeñitos y entonces los daltónicos no pueden ser. No, bueno, yo llegué hecho un drama a mi casa. Mamá, mamá, no puedo ser piloto de avión. Bueno, yo estaba así al borde del llanto porque no podía ser piloto de avión. Yo en mi vida había pensado en ser piloto de avión, hasta la fecha nunca pensé en serlo, pero me dolió mucho de niño saber que perdía oportunidades y era diferente a los demás. Yo no veía como veían los demás. Y entonces mi mamá, así como ese Timothy maravilloso, ese ratoncito mágico, cuando mi mamá me ve que yo estoy angustiado, triste, deprimido, porque le digo, mamá, ¿qué crees? No veo como los demás niños, o sea, yo no voy a poder hacer muchas cosas en mi vida. Mi mamá hace algo maravilloso y me dice, no, hijo, no es que no sea igual que los demás, tú tienes un don, tú ves la vida diferente, tú ves la vida de una manera que nadie más la ve, solamente tú lo ves así. Y esa es tu gran fortaleza. Eso es lo que va a hacer que seas diferente a los demás. Ese es tu gran talento. Ay, no me acuerdo que chiquito, pero yo dije, wow, no manches, o sea, qué padre, ¿no? Y bueno, muchas veces estas diferencias hacen que los demás se burlen. Cuando yo ya era un poco más grande, ya digamos en la preparatoria y en la facultad, mis amigos se dieron cuenta que yo era daltónico. Y entonces me hacían la broma, me decían el colorólogo, porque me decían, a ver, George, ¿qué onda? ¿Qué color es este, no? Yo les decía, es así como un beigecito, verdecito, ándale, dice, pero no me molestaba, la verdad, yo me divertía junto con ellos. Entonces, en mi caso, las burlas no fueron tal, fueron diversión, pero esas diferencias sí marcan algo que no somos igual a los demás y nosotros como papás podemos transformarlo y convertirlo. Entonces, para mí fue una lección maravillosa que mi mamá me dio. Con el paso de los años, yo me quedé con esa creencia. Yo veo diferente, yo veo lo que los demás no ven. En alguna ocasión me invitan a una consultoría, una de las más importantes en el occidente del país, más importantes a nivel del país, a observar una demostración de una consultoría muy grande, muy importante a muchos entrenadores. Y entonces vimos un evento y al final nos pidieron nuestra retroalimentación. ¿Qué observamos? Y todos, prácticamente todos fueron así de, wow, lo que vimos fue extraordinario, súper bien. Cuando llegaron conmigo, yo dije, ¿saben qué? Yo quiero ser el último, porque yo vi cosas que no les van a gustar escuchar. O sea, yo no quiero ser pesimista, pero sí hay áreas de oportunidad muy grandes. Y entonces yo les dije, mira, después de que un participante de uno de los oradores de ustedes lo hizo, se fue a un lado, se quedó sentado, se estaba durmiendo. El cliente, que eran muchas personas, quizás no lo observaron, pero yo sí, uno de sus instructores se estaba durmiendo. O sea, eso no es posible, no habla de un profesionalismo. Para no hacerle larga la historia, 3 días después, esa consultoría me buscó y me dijo, queremos contratarte, queremos que seas como nuestro auditor interno de calidad. Y entonces fue así como el ser daltónico, tenía razón mi mamá, me permitió ver lo que los demás no veían. Y eso lo convertí efectivamente en una cualidad que hoy hace que gracias a eso, como terapeuta, puedo observar algunas cosas que normalmente mucha gente no ve, o como coach, y me ha ayudado a, pues, ser mucho mejor en lo que hago. Entonces, como papás, tenemos ahí una oportunidad enorme de poder convertir
una diferencia, una debilidad, una carencia, nosotros podemos, como en el caso de mi mamá, llevarlo a algo que pueda realmente ser sumamente útil. Quiero pedirte, si tú tienes alguna duda, por favor, verla escribiendo en el chat o al final habrá manera para poder interactuar. Vamos ahora con la tercera interpretación de la película de Dumbo, de la pluma mágica, que esta no se utiliza casi. Este es un área de coaching y es, puedes crear una pluma para volar más alto. ¿Qué significa? Que cuando nosotros creamos un anclaje puede ser un objeto, puede ser algo material o puede ser algo no material. Este anclaje se logra generando un estímulo que provoca una emoción o un sentimiento deseado. Es decir, cuando yo genero y yo simplemente, por ejemplo, digo, cuando me sienta nervioso que voy a dar una conferencia, por ejemplo, si uso un anillo, me lo voy a cambiar de dedo, me lo voy a cambiar a otra mano y entonces yo hago un anclaje en otro momento que hace que eso me sienta con mucho más poder, energía y seguridad. Y entonces al cambiar el anillo de una mano a la otra, ese anclaje me recuerda y me conecta con mi poder y lo podemos usar de diferentes maneras. Se establece de una forma consciente, por lo que se maneja voluntad, desarrolla confianza y deja de utilizarse. Por ejemplo, aquí una característica que nosotros podemos utilizar en ese sentido es cuando, por ejemplo, mi hija no quiere ir a la escuela o no quiere ir a algún evento de un retiro espiritual y entonces la niña está renuente. Entonces yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Mira, tenemos estas pulseras, son dos. Tú te llevas una, yo tengo la otra. Y en esa pulsera estamos conectadas. Si tú cuando estés en el evento, cuando estés en tu retiro, te sientes sola, te sientes triste o tienes miedo, simplemente toma esa pulsera, apriétala y yo voy a sentirlo y yo voy a estar contigo. Y entonces la niña, eso sería un anclaje. Y entonces dice, ok, mamá, entonces me llevo la pulsera y aquí. Vamos ahorita a hablar la diferencia de cuándo no es conveniente la pluma y de cuándo sí es conveniente la pluma. Y aquí el anclaje tiene un efecto positivo, es algo temporal y da resultados muy buenos. Recuerdo también de hace un tiempo donde un amigo me comentaba de un anclaje muy interesante que hizo con su hijo cuando él no quería ir precisamente a un viaje de la escuela porque le daba mucho miedo y todo. Pero el niño tenía un traje de Superman que cuando se lo ponía, pues lo empoderaba muchísimo. Y entonces el papá le dijo, oye, ¿y qué pasaría si te llevas tu playera de Superman y arriba te pones el uniforme? Los demás no se van a dar cuenta, pero tú traes tu playera de Superman, o sea, tú sabes que llevas los poderes y llevas una ventaja sobre los demás, porque tú traes a Superman ahí. Entonces el niño dice, no, pues, oh, sí, papá, pues entonces me llevo mi playera de Superman. Eso es un anclaje. Y de eso es de lo que estamos ahorita buscando, cómo ir encontrando elementos que nos permitan ir logrando ese tipo de capacidad de que nuestros hijos puedan hacerlo. Lo mismo sucede con los adultos. Hace un par de meses tuvimos un evento en una compañía en la cual participo, en donde una gran amiga que quiero muchísimo le pidieron que fuera oradora de un tema para empoderar mujeres. Y entonces Tommy, mi amiga, estaba súper nerviosa y entonces platicamos y yo le sugerí, le dije, mira, ¿por qué no haces un resumen en una tarjeta de un tamaño regular donde vengan los puntos que vas a desarrollar? Y entonces subes con tu tarjeta y si en algún momento que estés dando tu discurso se te atora, pues de manera natural tú dices, aquí traigo mi resumen y entonces lees lo que sigue y ya. Para esa persona, esa tarjeta era su pluma de Dumbo, era su resumen. Entonces Tommy me dice, oye Jorge, es muy buena idea. Pongo ahí mis ideas y entonces sube al escenario con su tarjeta en la mano. No, pues no les quiero decir. Al final
no dijo ni siquiera lo que venía en la tarjeta. Fue espectacular lo que hizo, pero nunca soltó, y estamos hablando de una persona pues un poco más joven que yo, alrededor de unos 50 años, pero una persona ya adulta con la pluma de Dumbo, un resumen en la mano, y al final no lo usó, pero le dio la seguridad que necesitaba para poder tener su evento espectacular. Y de esa manera, tanto niños como adultos podemos ir utilizando este tipo de herramientas para poderlo lograr. Ahora, vamos a hablar cuándo no es conveniente y cuándo sí es conveniente. ¿Cuándo no es conveniente? Cuando los niños, los adultos, nos agarramos de una pluma de Dumbo, pero no somos conscientes que estamos teniendo esa pluma. Por ejemplo, quiero que me digan aquí en el chat si ustedes han conocido a alguna persona que, por ejemplo, se asocia con otra para poner un negocio. Por ejemplo, yo tengo una conocida que tiene una pastelería. Mi amiga es la que hace los pasteles, es la que abre, es la que cierra, es la que lleva la administración, es la que prácticamente lleva el 90% de todo el negocio, tanto comercial como administrativamente, pero tiene un socio que no hace nada, pero que por alguna extraña razón le transmite seguridad. Entonces mi amiga está compartiendo el 50% de las ganancias con una persona que le representa la pluma de Dumbo. ¿Cuándo no funciona? ¿Cuándo no es conveniente la pluma? Cuando en ese caso, como mi amiga, no es consciente de esa pluma, pero la necesita y la sigue teniendo. Entonces, ahí sí es importante que el niño se dé cuenta que hay una pluma y gradualmente ayudarle a que suelte esa pluma, que no la necesita, que no hay necesidad. Cuando genera una dependencia a algo o hacia alguien. Por ejemplo, también en ese ejemplo, pues esta persona adulta tiene una dependencia a esta persona. Quiero decirles que como terapeuta me encontré en la situación de personas, particularmente mujeres, que llegaron a decirme, Jorge, yo me casé porque pensé que solamente con otra persona podría ser feliz, podría tener la seguridad, y pues después de 5 años de casada, pues me doy cuenta que no necesitaba haberme casado para sentirme mejor y sentirme más feliz, pero ya me casé, ya tenemos 2 hijos y pues chin, la pluma me salió como un poquito cara, pues vamos a decirlo así, ¿no? Chin, ahora como que la pluma pues es como el plumero que tengo que aguantar todos los días. Ahí es cuando no es conveniente, y bueno, ese sería otro tema. Ya la pluma se convirtió en plumero, pues ya habría que revisarlo en otro contexto. Pero cuando la pluma no es consciente y cuando nos genera una dependencia, entonces vemos que no tiene una funcionalidad. También cuando sostiene un comportamiento que está basado en el miedo. Es decir, yo necesito la pluma porque tengo miedo, porque solamente con la pluma me da la confianza y en el fondo lo que tengo es miedo. Entonces es importante ayudarle al niño a superar ese miedo soltando esa pluma, como en el caso de Dumbo, encontrando qué es lo bueno que hay detrás de esa no habilidad, convertirlo en una habilidad. Y también cuando ese peluche, cuando esa cobijita, cuando esa parejita, cuando ese amigo, pues finalmente no tiene ningún beneficio ni mejoría. Simplemente es una dependencia que yo creo que me da la confianza para hacerlo. En todos estos casos, entonces, no es conveniente la pluma mágica. ¿Cuándo sí es conveniente? Y aquí es donde entramos en el tema de coaching, en el caso de los niños, cuando usamos el anclaje. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, la pluma tóxica del miedo, de la dependencia, de la inseguridad, con el anclaje? La diferencia es que un anclaje es consciente y deliberado su uso. Cuando yo le digo, hija,
usa esta pulsera y esa pulsera te va a dar el poder porque estamos conectadas. Su uso es consciente y es deliberado. ¿Qué va a suceder? Que generalmente es de uso temporal. Como es consciente y es deliberado, después de 3 días le puedes preguntar, oye hija, ¿y tu pulsera? Ay mamá, la verdad es que ya se me olvidó, porque al principio cumplió una función, el anclaje, la pluma funcionó y después fue desechada porque se desarrolló esa confianza. Es consciente, es temporal, desarrolla confianza gradualmente. Entonces, empezar a buscar a nuestros hijos, ir cambiando lo que son las plumas inconscientes, a irlas cambiando anclajes, puede ser un mecanismo para que el niño migre a algo que sea funcional y que vaya desarrollando y que vaya soltando paulatinamente. Y finalmente, porque esas plumas nos permiten lograr lo que nos proponemos. Yo les quiero compartir que a nivel de coaching tengo decenas, probablemente cientos de ejemplos de personas adultas, de niños, de adolescentes que gracias a los anclajes lograron hacer cosas que de otra manera no se hubieran atrevido, como Tommy, mi amiga, con ese resumen que subí a dar una conferencia, te puedo contar muchísimas. Es una pluma sana, es una pluma nutricia, es una pluma temporal y entonces podemos de esa manera buscar hacerlo con nuestros niños. Y bueno, como el día de hoy estamos hablando de cómo generar confianza en nuestro hijo, vamos a resumir todo esto y esta imagen al final quiero pedirte que le tomes una captura de pantalla porque la verdad es que es el resumen de todo el tema y vamos a decir que para desarrollar confianza en nuestro hijo, en nuestra hija, hay que hacer 3 cosas. Permite, reconoce y promueve. Permite, reconoce y promueve. ¿Qué es lo que vas a permitir? Permite los errores, permite los fracasos y permite la imperfección. Déjalo que se equivoque, no pasa nada. O sea, muchas veces los papás nos angustiamos que no queremos que si comete un error es como decir, híjole, mi hijo si sigue haciendo eso va a ser un fracasado. En Estados Unidos, en países anglos y asiáticos, es muy bien visto el fracaso productivo, los errores productivos. Tenemos ejemplos como el de Alva Edison, que dijo él que la bombilla eléctrica, el foco, funcionó después de 1000 fracasos. Tuvo que fracasar 1000 para que probablemente en la 1101 funcionó la bombilla. Entonces, permitir que nuestros hijos cometan errores, que fracasen. Lo que es importante siempre es, hijo, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Y de esa manera, nuestro hijo puede empezar a generar confianza cuando ve que equivocarse no está mal. Porque déjame decirte que entre la cuna y la muerte es un proceso de aprendizaje de toda la vida. La mayor parte de las veces vamos a estar cometiendo errores, pero que si vamos capitalizando el aprendizaje, podremos ir siendo mejores personas. Permite que tenga sus errores, esas imperfecciones. Reconoce. ¿Qué voy a reconocer? Voy a reconocer el esfuerzo. Quiere decir que si, por ejemplo, mi hijo sacó 6 en una materia y después saca un 8, no llegó a 10, llegó, es más, llegó a 7, de 6 subió a 7, reconoce el esfuerzo. Hijo, súper bien, qué padre, me dio mucho gusto, ya no tienes 6, vas en 7. ¿Cómo te puedo ayudar para que el próximo mes te vayas por lo menos a 9? ¿Cómo te puedo apoyar? Reconoce el esfuerzo. De esa manera, nuestro hijo va generando confianza en sí mismo. Reconoce la constancia, la disciplina, esa perseverancia y también reconoce los logros, aunque sean pequeñitos. Oye, hijo, súper bien, mira, ya hiciste esto. Fue chiquito, pues sí, pero eso va generando confianza y de esa manera lo podemos hacer. Promueve, promueve que haga cosas nuevas, que se anime a hacer cosas nuevas, cosas que le apasionen, que le entusiasmen y también permite que colabore. Invita a que tu niña el día de hoy haga la comida contigo. No importa si la sopa sale diferente y el sabor cambia, y si a lo mejor queda en trozos más grandes,
y si de repente se fueron piedritas en los frijoles porque se le pasaron, dale la oportunidad de colaborar y de esa manera estamos ayudando a generar confianza en nuestros hijos. Algunas veces los papás no somos conscientes de algunas cosas de estas. Por ejemplo, en la parte de los errores es, no se lo digo directamente, pero, a ver, hijo, mejor yo lo hago. A ver, ya, no, mejor tú haz otra cosa, yo lo hago. Ahí, sin darme cuenta, lo estoy descalificando. Y entonces mi hijo dice, no sirvo, o le digo, a ver, mejor que lo haga tu hermanita. Eso déjaselo a tu hermanita y tú mejor haces esto otro. Entonces lo estoy desvalidando, lo estoy invalidando, y entonces ahí es donde podemos hacer esto. Y finalmente también es importante que como papá y como mamá, nosotros le mostremos un amor incondicional. Es decir, hija, hijo, yo te quiero como eres. Te quiero con tus errores, te quiero con tus aciertos, te quiero con tus intentos. Yo te quiero así como eres y te voy a querer toda la vida y quiero que seas una mejor versión, quiero que seas mejor cada día. Y aún como eres, yo te quiero y te acepto. Y es importante decírselos frecuentemente y eso va generando confianza en que el niño no tenga esas expectativas de querer ser mejor porque mi papá, porque mi mamá, me imagino, ¿no? La otra es también con tu ejemplo de confianza. Yo les quiero compartir, por ejemplo, en mi experiencia, algo que yo tengo una nieta, mismo pasó con mis hijos, en que yo, por ejemplo, soy muy tímido. Y entonces de repente voy a un restaurante y entonces yo le digo a mis hijos, les decía a mis hijos, hoy le digo a mi nieta, pregúntale a la mesera a tal cosa, ¿no? Mira, ve y pregúntale a la señora. Y le pido que vaya y lo haga, pero ¿qué creen que sucede? Que yo, en lo personal, yo generalmente no lo hago. Yo no me atrevo a pedir cosas, no me atrevo a reclamar, no me atrevo a hacer ciertas cosas, pero luego le pido a Regina que sí lo haga o le pido a Leo. Y entonces, pues si yo no soy un ejemplo de algo que hago, de tener esa confianza, pues también cómo se lo voy a pedir que lo haga Regina o que lo hicieran mis hijos. Y entonces, bueno, te voy a pedir si quieres tomarle una captura de pantalla. También quiero decirte que al final, ahorita te vamos a invitar a que llenes una encuesta de calidad de nuestra sesión, una retroalimentación, y te podemos enviar un resumen de toda la presentación, un resumen muy lindo para las personas que llenen. Puedes tomarle una captura de pantalla o si nos apoyas al final llenando la encuesta, pues vas a recibir en un PDF toda la información. Y bueno, quiero tomarme 3 minutos, 5 minutos para platicarte un poquito de dónde viene toda esta información y qué es lo que estamos buscando con esta parte de Coaching Kids. Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, es como esta metáfora de un iceberg, donde tenemos una parte que es visible, esta parte que sale del agua y la parte que está en la profundidad, que no se ve. Y entonces en esta metáfora, cuando vemos al niño, nosotros podemos ver su entorno, acciones y resultados. Vemos también parte de sus conductas y comportamientos. Quiere decir que yo aquí veo cómo mi hijo se enoja, se contenta, juega, brinca, corre, hace, no hace, cumple, tiene una serie de actividades con su hermanita, su hermano, sus amiguitos, parte de la escuela. Eso es lo que yo veo. Y en este mundo, muchos de los papás quieren resolverlo todo. Oye, mi hijo está muy grosero, está peleando con otros amiguitos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo cambio este comportamiento? Y entonces lo castigo y entonces un comportamiento quiero que cambie con otro comportamiento, pero me estoy perdiendo de la profundidad del iceberg. Entonces, en Coaching Kids, estamos convencidos que si seguimos este modelo de niveles neurológicos de Robert Dills, que es uno de los co-creadores de todo lo que es PNL, podríamos tener resultados mucho más consistentes, no solamente en el corto plazo, sino en toda la vida de mi hijo. ¿Qué es lo que hay debajo de las conductas? Pues competencias y habilidades que mi hijo puede ir desarrollando. Competencias como escucha activa, empatía, inteligencia emocional, hacer preguntas poderosas, planeación, seguimiento de metas. Todas estas son habilidades de coaching.
Más abajo tenemos también algo muy importante, creencias y valores. Si yo trabajo creencias y valores, entonces voy a estar impactando pues, de una manera mucho más amplia y completa. Luego viene lo que es su identidad. Cuando el niño vaya creciendo y llega a la adolescencia y le pregunten, ¿qué quieres estudiar en la vida? Pues hay niños que como yo, Jorge Martínez, a los 16 años, que estaba saliendo 17 de la prepa, yo no tenía ni idea de qué quería estudiar. O sea, no tenía ni idea porque estaba súper confundido, porque pues no tenía un sentido de identidad, no sabía lo que creía. Si mis papás, y créeme que tuve papás espectaculares que hicieron lo mejor que pudieron, pero en sus recursos, pues éramos además 7, pues no era fácil. Entonces llegamos a situaciones que los niños llegan adolescentes y no saben lo que quieren. Incluso personas de 50, 60 años siguen en la vida a veces sin saber qué es lo que quieren de la vida. Y por lo tanto, la parte de trascendencia y sentido. Imagínate que el iceberg está en el agua y el aire está corriendo de izquierda a derecha, pero la corriente del mar, la corriente marítima, viene de derecha a izquierda. ¿Hacia dónde se va a mover el iceberg? Pues hacia donde vaya el agua. Es decir, las competencias, habilidades, creencias, valores realmente tienen la mayor probabilidad de mover. Robert Dills nos dice que cuando nosotros desarrollamos en nuestro hijo creencias y valores, invariablemente y de manera segura, precisa, cambiaremos sus competencias, habilidades, conductas, comportamientos. Entonces, la clave no está en que si mi hijo está pegando, yo lo castigue, porque eso temporalmente va a resolver la situación, pero no a largo plazo. La solución es trabajar en los valores, en las creencias, en competencias y habilidades en mi hijo, porque si nosotros lo hacemos de arriba hacia abajo, no va a funcionar. Es importante hacerlo de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos a nuestros hijos empezar a llevar un tablero de hábitos donde vienen actividades de qué voy a hacer, le damos seguimiento semana a semana, hablamos de cuál es el valor que se está desarrollando? Entonces, yo es conscientemente como papá, como mamá, tengo la seguridad de qué valores estoy inculcando en mi hijo. Es decir, que mi hijo sea honesto, no solamente frente a mí, sino que mi hijo sea honesto en su escuela, en sus amigos, incluso cuando nadie lo ve. Esa es la diferencia que con Coaching Kids estamos haciendo un trabajo profundo con nuestros hijos, con herramientas que nos son útiles para ello. Y así como ese tablero, tenemos un tablero para papás, donde también los papás trabajamos con hábitos que tienen que ver con nuestro desarrollo personal, pero también ese tablero de hábitos de papás tiene que ver con actividades diarias que requiero hacer con mi hijo. A eso le llamamos PADIs, pequeñas acciones diarias inteligentes. Por ejemplo, todos los días, dentro de mi tablero de hábitos, está ponerle una palomita si yo cumplo con lo siguiente: todos los días decirle a mi hijo, a mi hija, que le amo. Todos los días buscar unos momentos para hacer escucha activa con mi hijo. Todos los días abrazarle, aunque no haya ningún motivo ni razón. Todos los días, y entonces de esa manera hay 3 o 4 acciones que yo todos los días hago con mi hijo, y entonces eso pues hace un efecto compuesto que empieza a tener grandes resultados. Tenemos también herramientas como el plan en la palma de tu mano. ¿Cómo hacer un plan simplemente con la mano? Algo súper didáctico que funciona desde niños hasta directores de compañías. Tarjetas de valores, un juego donde tú trabajas los valores. ¿Qué pasaría si este valor va aquí o se mete primero el otro? Tener escala de valores. Yo te quiero decir como coach, como psicoterapeuta, que mi experiencia, y lo digo en broma, pero es en cierto, en un estudio hecho por mí, avalado por mí y presentado por mí, te puedo decir que el 95% de las personas, cuando le pregunto, ¿podrías decirme cuál es tu escala de valores? Se quedan así como, ¿cómo? Sí, sí.
¿podrías decirme cuál es tu escala de valores? Mis valores, sí, como no, mis valores son, mira, son la responsabilidad, son la verdad es que los está inventando, o sea, no tiene claro cuáles son sus valores. Entonces, ¿de qué manera pues vive la vida? ¿De qué manera le transmite los valores a sus hijos? Si cuando como adulto ni siquiera lo tengo y a través de una herramienta lo podemos hacer. También herramientas de inteligencia emocional donde podemos jugar con nuestros hijos y desarrollar todo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando con la profundidad del iceberg, trabajando en la parte profunda, porque repito, yo quiero ver resultados con mi hijo hoy, pero quiero, sobre todo, y más importante, quiero hacer de mi hijo una persona extraordinaria en la vida. Y cuando digo extraordinaria, es literal, que sea feliz, pleno, que tenga buenas relaciones, que pueda viajar, que pueda decidir, que pueda irse de donde no quiere estar, que pueda tomar lo mejor de la vida, que mantenga las mejores relaciones, que pueda generar abundancia, que pueda hacer de su vida lo que él quiera, que quiero verlo como pez en el agua, pleno, feliz, abundante en todas las áreas. Y solamente lo podemos lograr cuando el niño trabajamos en la profundidad del iceberg. Y entonces queremos invitarte a ser comunidad. Nosotros somos Coaching Kit, estamos buscando generar, crear una comunidad. Queremos agradecerte el día de hoy por habernos acompañado en esta pequeña plática, no diría conferencia porque realmente fue una plática sobre cómo generar confianza en nuestros hijos. Y entonces, bueno, para concluir, a mí